¿Qué tal a todas y a todos? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Como siempre y como cada semana, le contamos lo más importante de lo que sucede en nuestra Latinoamérica en materia social, política, económica y como siempre por la CPTV desde una mirada bien pampeana. Comenzamos y ya terminando este 2021 con un tema que nos hemos ocupado desde el comienzo, ¿sí? Y es el encarcelamiento precisamente de Milagro Sala desde el año 2016. La Corte Suprema Argentina se niega a revisar el fallo contra Milagro y ahora en este informe vamos a ver cuál es su situación. Acampe vigilia por Milagro Sala es el título de la convocatoria prevista para este día, la cual continuará hasta mañana jueves frente a la Corte Suprema de Justicia, ubicada en esta ciudad capital de Buenos Aires. A través de un comunicado, el Frente Milagro Sala denunció que la Corte Suprema se niega a tratar una serie de nulidades presentadas ante el tribunal y a revisar el fallo que condenó a la dirigente social y a sus compañeros y compañeras de la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy por parte del Poder Judicial, que denuncian es digitado a dedo por Gerardo Morales y la familia Blaquier, esta última propietaria de un importante complejo azucarero con sede en dicha provincia. También indican los convocantes que se está por cumplir un nuevo año desde el encarcelamiento de Milagro Sala, el cual se produjo apenas asumiera la presidencia del país Mauricio Macri y la gobernación de Jujuy por parte de Gerardo Morales, dirigente de la coalición política que lidera el expresidente y que se produjera allá por diciembre de 2016. Organizaciones sociales, ONGs y partidos políticos han reclamado por su libertad y las de sus compañeros a la Organización de las Naciones Unidas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que observan que la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal del país suramericano, sostienen la persecución en contra de la dirigente con el silencio en que se envuelve desde hace 6 años, a pesar de los distintos requerimientos que existen allí, reclamando no solo la libertad de Milagro, sino la nulidad de lo optado en su contra por parte de la justicia jujeña. Muy bien, ahora más información. El secretario general de ALBA TCP, Sacha Llorenchi, participa precisamente de la clausura del Congreso Mundial de los Pueblos por la Paz y también por la Democracia. En sus palabras destaca la relevancia de la unidad de las naciones del continente. Presidente Nicolás Maduro, por esta oportunidad. Quiero saludar también al presidente Evo Morales y a todos los asistentes a este importantísimo Congreso Mundial de los Pueblos por la Paz y por la Democracia. Esta convocatoria verdaderamente oportuna para que sean los pueblos los que discutan estos temas de interés de toda la humanidad. Y este Congreso se da después de varias victorias de nuestros pueblos, recientes victorias, pese a las continuas agresiones de quienes no quieren la paz. La victoria en Bolivia, de la que hablaba muy bien el compañero presidente Evo, la victoria reciente aquí en Venezuela en las últimas elecciones, la victoria en Cuba contra la injerencia también manifestada en las calles de ese hermoso país, la reciente victoria en Nicaragua, la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es otro motivo de esperanza y alegría, la reciente victoria en Honduras, como bien describía también presidente Mel Zelaya. Pero estas victorias no vienen de la nada, sino vienen de una profunda convicción y trabajo de los pueblos.
Y por eso tenemos que estar permanentemente alertas, porque desde el norte instrumentalizan y manipulan términos tan importantes como el de la democracia, como el de los derechos humanos o como el de la paz. Por eso estas reuniones son imprescindibles para continuar ese debate. En breve, la próxima semana, celebraremos la 20ª cumbre ordinaria de nuestra Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Ahí se reunirán nuestros jefes de Estado y de Gobierno y seguramente las conclusiones de este Congreso alimentarán los debates de esta importantísima cumbre que se celebra al cumplir la alianza 17 años después de que el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez crearan el ALBA, que es ahora un modelo que va más allá de la integración, sino que busca la unidad de los pueblos. Y decía que tenemos que estar muy alertas permanentemente porque utilizan desde los Estados Unidos estos términos como los derechos humanos, la democracia y la paz para confundir a alguna gente. Y creemos que es imprescindible señalar que quienes hablen en nombre de la paz y no condenen al imperialismo o son muy ingenuos o son cómplices, porque la verdadera lucha por la paz es indispensable, irreductiblemente antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista y antipatriarcal. Recuerdo lo que decía el gran Nelson Mandela, porque ahora mucha gente está en esta ola de autoproclamarse, y Mandela decía hace muchos años: ¿quiénes son los Estados Unidos para autoproclamarse como policías del mundo? ¿Quién los ha designado como policías del mundo para ir a imponer sus modelos en los distintos continentes y con un precio tan alto para nuestros pueblos? Continuamos con más información. Ahora cruzamos el charco, nos vamos a Uruguay después de que varias organizaciones sociales juntaron miles y miles de firmas. La Corte Electoral de Uruguay confirmó que el 27 de marzo se va a realizar el referéndum contra la ley de urgente consideración de la calle Pou. Lo vemos en el siguiente informe. El referéndum impulsado por las principales organizaciones sociales uruguayas para decir sí o no a la derogación de los artículos más negativos de la ley de urgente consideración del gobierno de Luis Lacalle Pou ya tiene fecha. Con un acto frente a la Universidad de la República, dio comienzo este miércoles la segunda parte de la campaña. Termina una etapa el 8 de diciembre, al contabilizarse las firmas, y la Corte además disponer que el 27 de marzo se va a hacer el referéndum. Y empieza otra, empieza la campaña. Empieza todo nuestro esfuerzo por el sí, por la papeleta rosada, y para que el pueblo uruguayo el 27 de marzo salga victorioso y erradique los 135 artículos de nuestro ordenamiento jurídico. El acto fue convocado para festejar la confirmación de que habrá referéndum. En los próximos días se realizarán más de 1000 actividades donde se explicarán los principales motivos por los cuales derogar los artículos impugnados. En la actividad hubo espectáculos artísticos y se leyeron proclamas para impulsar a la ciudadanía a comprometerse con la derogación. Hay que votar que sí, porque tenemos que decirle a este gobierno de derecha, neoliberal, con componentes fascistizantes, que aquí estamos los trabajadores, que aquí estamos el pueblo y que no vamos a aceptar retrocesos, sino que nosotros vamos para adelante, avanzando hacia ese país productivo con justicia social a la que todos nosotros siempre aspiramos. Tanto el gobierno como la oposición política y las fuerzas sociales ya palpitan un referéndum cuyo resultado será determinante para la segunda mitad de la presidencia de Lacalle Pou. Según lo que marcan las encuestas más recientes, a falta de 3 meses y medio, el no lleva una leve ventaja, pero todos los analistas coinciden que el final está absolutamente abierto. Y con esto nos vamos a la primera pausa de Informe del Sur. Como siempre, nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro canal de YouTube como Informe del Sur, y en minutos nada más continuamos con más información sobre nuestra Latinoamérica.
Volvemos con más información, nos vamos directamente a Brasil porque, bueno, Bolsonaro surge ahora con un nuevo partido y habilita a un personaje muy conocido en los últimos años, que es el ex juez Moro, nuevamente, como una tercera opción entre el partido oficialista, que es el que conduce, por supuesto, Jair Bolsonaro, y el PT, que lleva nuevamente como candidato al gran líder sudamericano Lula da Silva. Solo el 19% de los brasileños apoya la gestión del presidente Jair Bolsonaro, mientras que el 65% la desaprueba y señala que los mayores problemas son la corrupción, la pobreza y la desigualdad social, seguidos por la inflación y el alza de precios, el desempleo y la falta de crecimiento, reveló el periódico financiero Valor Económico. Pese a esta realidad, Bolsonaro ha logrado la aprobación en el Senado por 47 votos a 32 de André Mendonça como un 10º miembro del Supremo Tribunal Federal. Dice la ley que para integrar la Corte es necesario notorio saber jurídico y reputación inmaculada, cualidades que nadie reconoce en el nuevo magistrado, sino su calificación de terriblemente evangélico, razón por la que Bolsonaro justificó su nombramiento a la Corte Suprema. Mientras, el negacionista Bolsonaro volvió a defender la no obligatoriedad de las vacunas contra el coronavirus, cuestionó duramente su efectividad y dijo que buscará cambiar la legislación para que solo el gobierno federal pueda determinar reglas sobre el pasaporte COVID para ingresar a determinados lugares. Paradójicamente, Río de Janeiro canceló este sábado su fiesta oficial de fin de año, a la que cada año acuden millones de turistas de todo el mundo, tras detectarse los primeros casos de coronavirus asociados a la variante Omicron. La publicación de 3 encuestas electorales agitó la disputa por la presidencia. Los sondeos realizados por Paraná Pesquisas, Poder Data e IPESPE señalaron la consolidación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva al frente de los sondeos de cara a las elecciones del año próximo y la tendencia a la baja de Bolsonaro. Brasil, con el ultraderechista Jair Bolsonaro, un capitán retirado en la presidencia que acaba de afiliarse al Partido Liberal, el 9º de su carrera, es un caso modélico de la inestabilidad de la democracia en América Latina al rehabilitar a los militares y a la corrupción en la política. Bolsonaro fue el candidato de los militares y representa un intento de regresión a los más de 20 años de dictadura. Construyó en sus 30 años como legislador una simbiosis con las Fuerzas Armadas. Eso le permite contar con una base social que aún le asegura cerca del 20% de apoyo popular, pese a su desastrosa actitud respecto a la pandemia de la COVID-19, que dejó más de 614.000 muertos en Brasil. No es casual que el nuevo partido de Bolsonaro, el Liberal, es uno de los más involucrados en los escándalos de corrupción, que consolida su adhesión al llamado Gran Centro, el Centrao, una coalición informal de partidos derechistas definidos como pragmáticos, sin idearios o escrúpulos ideológicos, que apoyaron a casi todos los gobiernos a cambio de beneficios personales y partidarios. Los estudios muestran que el ex ministro de Justicia y ex juez de la Operación Lava Jato, Sergio Moro, de Podemos, sigue disputando el tercer puesto con Ciro Gómez, del PDT, ambos considerablemente distantes de Lula y Bolsonaro en las preferencias de los votantes. Los principales medios de comunicación y la derecha buscan un candidato de una tercera vía capaz de enfrentar a Lula y a Bolsonaro. La vieja derecha neoliberal está haciendo pruebas a los eventuales candidatos, en las que Moro se presenta ahora oficialmente como afiliado a un partido político, Podemos, de derecha y para peor, bolsonarista. Aunque Podemos es apenas el 13º partido en números de afiliados, es el tercero en el Senado Federal por el tamaño de su bancada. Temeroso de Lula, líder del Partido de los Trabajadores y peleado con Jair Bolsonaro, el polémico ex juez, considerado el candidato preferido por Washington, admitió finalmente su deseo de disputar la presidencia en 2022. Pero también el fiscal del que dirigía el grupo del trabajo del Lava Jato, Deltan Dallagnol, se presentó como candidato. La confirmación de estas candidaturas refuerza la noción de que la operación Lava Jato actuó como un partido político. Son candidatos de derecha
que dialogan con la extrema derecha, con sectores de la alta burocracia federal y con sectores del Poder Judicial. El lavallatismo es un estado de ánimo en la clase media alta que cree que el principal problema del país es la corrupción. Históricamente, esta bandera ha sido capturada por la derecha. Bolsonaro subió con esta bandera, dijo el escritor Milton Alves. Bueno, muy bien, continuamos con más información, ya lo venimos hablando en los últimos programas. Chile se prepara para la segunda vuelta presidencial entre el ultraderechista Kast y el izquierdista Boric, y definitivamente se definirá en las urnas el próximo presidente de ese país. El candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, o Apruebo Dignidad, José Antonio Kast, postulante de la derecha extrema, se enfrentan el domingo 19, el próximo domingo, en las urnas. Mientras que Boric apuesta por reformas que amplían derechos del pueblo y la inversión social, José Antonio Kast ha reconocido su simpatía por el dictador Augusto Pinochet y propone restablecer el orden y la estabilidad perdidos en estos años, según él. Los candidatos a la moneda esperan convencer a la mayoría del electorado y derrotar la abstención que se registró en la primera vuelta, donde solo un 47% de los convocados del padrón electoral concurrió a las urnas. Y ahora continuamos con más información. Directamente nos vamos a Perú, donde el Congreso rechazó la moción de vacancia que contra el presidente, por supuesto, Castillo, que históricamente es una medida que toma el poder legislativo para destituir a distintos presidentes. Lo vemos. Han votado a favor 46 congresistas, en contra 76, 4 abstenciones. Consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia. Por el momento, Pedro Castillo no correrá la misma suerte que Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Por quinta vez en los últimos 4 años, el Parlamento debatió la apertura de un proceso conducente a destitución. En los casos de Kuczynski y Vizcarra, esa vía prosperó y sus mandatos terminaron antes de tiempo. Para estudiar el desafuero del líder populista faltaron 6 de los 52 votos necesarios. La iniciativa partió de fuerzas de derecha y ultraderecha que acusaban a Castillo de haber permitido presiones para ascender a militares afines. La decisión desató choques de manifestantes en las calles de Lima. Tenemos que sacar a Pedro Castillo, terrorista, que está en el gobierno con toda su cúpula, que está en todo su gabinete corrupto, que está destruyendo el Perú. No le deja trabajar al presidente. Queremos que siga trabajando, porque el Perú es amplio, el Perú es rincones, y que visite rincones, que cumpla su palabra. Con un Congreso fragmentado, la perspectiva de un nuevo juicio político nunca está del todo eliminada en Perú. Una nueva pausa en Informe del Sur y enseguida continuamos con más información. Ya venimos, gracias. Y en este tercer bloque volvemos a Perú rápidamente porque el expresidente Alberto Fujimori deberá responder por las, escuche bien, 300.000 esterilizaciones forzadas practicadas durante su régimen como presidente de ese país. En su mayoría fueron campesinas quechuahablantes. El exdictador Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por su autoría mediata en los asesinatos por un grupo clandestino de militares de 25 peruanos, incluyendo a un niño de 8 años y otras 3 sentencias por cargos de corrupción, ahora deberá responder por las esterilizaciones forzadas practicadas durante su régimen. Unas 300.000 mujeres, en su mayoría campesinas quechuahablantes de las zonas más pobres y excluidas del país, fueron esterilizadas contra su voluntad como parte de un siniestro programa para reducir la población de los sectores más pobres con la excusa de frenar la natalidad de los humildes e indígenas sin reparar en sus derechos y como estrategia para disminuir la pobreza del país. Las mujeres esterilizadas lucharon 2 décadas para empujar a la Fiscalía a denunciar al expresidente Fujimori. La investigación preliminar a nivel de la Fiscalía peruana sufrió varios intentos de quedar archivada en 2009, 2014, 2016 y 2018, de acuerdo con defensores de las víctimas.
Denunciaron las esterilizaciones a la fuerza con las faldas y piernas manchadas con tinta roja y mostrando dibujos de trompas de falopio ensangrentadas. El juicio también incluye a 3 exministros de salud de Fujimori. Uno de ellos es el actual legislador del partido fujimorista, Alejandro Aguinaga. Fujimori, quien se fugó en 2000 a Japón acusado por las denuncias de corrupción, llegó a Chile en 2005, donde fue capturado y luego extraditado a Perú. El juez Rafael Martínez precisó que el nuevo juicio contra Fujimori quedará suspendido hasta que Chile otorgue permiso para juzgarlo por esta acusación, debido a que Fujimori fue extraditado de Chile en 2007 y autorizado para ser juzgado por otros casos. Especialistas estiman que el proceso de extradición podría durar alrededor de 1 año. En marzo, después de un cuarto de siglo de ocurridos los hechos, un fiscal en representación de más de 1.300 esterilizadas a la fuerza denunció ante la justicia a Fujimori y a los exministros de salud. La decisión judicial avanzó de forma lenta desde el 14 de septiembre, cuando el juez Rafael Martínez empezó a leer su decisión. Pasaron casi 3 meses de audiencias interrumpidas. El fiscal Pablo Espinosa afirmó que entre 1996 y 2000 se organizaron innumerables festivales de salud en pueblos alejados que incluían fuegos artificiales y bandas de música para atraer a mujeres y luego, mediante engaños y coerción, esterilizarlas sin consentimiento informado. Según la Fiscalía, se realizaron unas 273.684 esterilizaciones y se produjeron 1.599 complicaciones. El actual mandatario Pedro Castillo también prometió justicia a las mujeres esterilizadas días antes de una ajustada segunda vuelta presidencial en junio, cuando venció a Keiko Fujimori. Castillo recordó que su propia familia campesina también sufrió las esterilizaciones y comentó que el dolor de las víctimas de las esterilizaciones forzadas es el mío. El proceso que se le iniciará a Fujimori y sus exministros, que se temió que quedara en la impunidad, incluye solo a una parte de las víctimas, a 1.300 mujeres, 5 de las cuales murieron como consecuencia de las intervenciones. Cambiamos de tema aquí en Informe del Sur, nos vamos a Chile porque se aprobó finalmente el matrimonio igualitario. Luego de muchísimos años que este proyecto esté presentado, el país permitirá la unión civil entre personas del mismo sexo y por supuesto también la adopción de hijos de personas del mismo sexo. Lo vemos. Una jornada histórica en Chile. El Congreso aprobó este martes la Ley de Matrimonio Igualitario, una decisión que incluye la adopción de menores. Tras un último trámite en la Cámara de Diputados, los activistas presentes en el hemiciclo celebraron la votación y desplegaron pancartas y una bandera arcoíris en la sala. La decisión debe ser promulgada por el presidente Sebastián Piñera. La nueva norma modifica el Código Civil, permitiendo el matrimonio de parejas del mismo sexo, así como la adopción de hijos en conjunto, un cambio muy anticipado. El país da así un paso contra la discriminación y sella una larga lucha liderada por organizaciones de los derechos homosexuales. Pero es un proceso largo, difícil, pero es posible. Fue posible para nosotros, es posible que sea también para la gente que vive en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Centroamérica. Y esa es nuestra esperanza también de que este ejemplo y este cambio civilizatorio que significa para Chile obtener matrimonio igualitario sea también reflejado en estas sociedades que aún siguen siendo muy machistas y muy discriminadoras. Chile se convierte de esta forma en el 9º país de América en legalizar el matrimonio igualitario, después de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. En México es legal en 18 de los 32 estados. Y volvemos a Bolivia porque allí se realizó la cumbre de autonomías indígenas para establecer alianzas y así consolidar la unidad y el papel del Estado y el apoyo, por supuesto, también a la gestión del presidente Luis Arce. Venia de la Madre Tierra, la Pachamama.
se inició la segunda cumbre para analizar los avances y problemas que se presentan desde el año 2009 para la plena vigencia de las autonomías indígenas originarias campesinas. Las decisiones que se adoptan en torno a consolidar y construir autonomías indígenas originarias campesinas, por supuesto que es muy importante, y nosotros estamos dentro de una política de fortalecimiento de las autonomías indígenas originarias campesinas. La Constitución Política del Estado, aprobada durante el gobierno del presidente Evo Morales, abrió los procesos autonómicos, uno de los cuales corresponde al derecho de los pueblos indígenas originarios y campesinos. En más de una década, solo se consolidaron 5 procesos. Somos 5, están en la puerta otros 5, como lo han dicho, pero ya aquí, ya aprobado sus estatutos bajo sus normas y procedimientos propios. Incluso antes éramos que para la aprobación del estatuto autonómico deberíamos ir al segundo referendo. Ahora ya no, es por normas y procedimientos propios. El proceso de autonomías incluye el reconocimiento a la justicia comunitaria que por tradición ejercen los pueblos originarios. Se las reconoce en igualdad de condiciones con la justicia occidental. El país está exigiendo que demos acceso a la justicia a todos los ciudadanos. Hay cientos de municipios que no tienen un juez, que no tienen un asiento fiscal y que necesariamente han vivido en términos que son mejores que los que tenemos jueces y fiscales. Y desde los más altos niveles del gobierno nacional se admite que el proceso es lento, pero con avances importantes. Con el Estado plurinacional hemos incorporado de que se valore. El objetivo, hermanos, era silenciarnos. Querían acallarnos. Pero no nos van a callar, no nos van a silenciar, nos estamos levantando. Ya tenemos justicia comunitaria, estamos avanzando poco a poco. En un Estado plurinacional, desde las autonomías tenemos que empezar a vestirlo, este Estado plurinacional. La Constitución Política del país señala que la autonomía indígena originaria campesina es el derecho al autogobierno, como ejercicio de la autodeterminación de esos pueblos y naciones, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas e instituciones. Y hasta aquí una nueva edición de Informe del Sur, como siempre en la pantalla de la CPE-TV. En Canal 2 le contamos lo más importante de lo que ha sucedido en nuestra Latinoamérica en los últimos 7 días. Dios mediante, la semana que viene volveremos a encontrarnos aquí. Muchas gracias y que la pasen todos y todas muy bien. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia, el valor y el amor. Los dos juntos pudieron ganar. El valor y el amor. Los dos juntos pudieron ganar. Hay tormentas que quedan, que están en la arena, no viven, pero puso amor a la vida, ella misma el dolor. El problema tiene solución, es que a gritos lo pide
esperanza de un hecho inventor.